Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Vamos a escuchar un mensaje a través del cual Dios quiere hablar a nuestras vidas y quiere bendecirnos, quiere darnos una palabra que pueda alentar nuestros corazones, nuestras vidas, y darnos una idea del plan, del propósito de Dios para lo que estamos viviendo. Y voy a invitarlos para que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, y los primeros 3 versículos a los cuales voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome esta palabra y sea de bendición para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos en esta hora. Señor, donde quiera que estemos en este momento, Señor, manifiéstate a cada uno de nosotros y manifiéstate, Señor, a toda persona, Señor, que pueda estar viendo y escuchando este mensaje. No importa si sea creyente o no lo sea, que tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno de los oyentes. Nos ponemos en tus manos, Señor. Usa mi vida para que sea de bendición, Señor, a cada uno de los que escucharán y verán esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, el capítulo 7 de Apocalipsis comienza un poco después de que se abre el 6º sello. En el capítulo 6, los últimos versículos, del 12 al 17, ustedes pueden leer cuando se abre el 6º sello y lo que sucede, lo que se revela cuando este 6º sello es abierto. Por lógica, uno esperaría escuchar enseguida que se abriría el 7º sello. Sin embargo, por alguna razón, el capítulo 7 constituye una pausa, un paréntesis o un interludio antes de que el 7º sello sea abierto y sea revelado su contenido. Y el apóstol Juan, quien es el receptor de estas revelaciones, comienza diciendo en el capítulo número 7, versículo 1, la primera parte dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Antes de comenzar analizar este pasaje, quisiera pedirles que mientras vayamos reflexionando en él, mantengamos en nuestra mente no solamente la palabra que estamos viendo, sino también la situación que estamos viviendo. Yo sé que no es difícil de hacer esto, ya que si algo ha invadido nuestra mente en estos días es precisamente las circunstancias que todos conocemos y que estamos viviendo y por las cuales estamos en casa y estamos transmitiendo esta reflexión. Y el pasaje, el capítulo 7, comienza diciendo que Juan ve 4 ángeles. La palabra ángel significa mensajero, de tal manera que Juan está viendo, dice ahí en la palabra, está viendo 4 mensajeros. Recuerden que lo que Juan está viendo es una visión, no es una realidad.
sino que es una visión. Y estos mensajeros, o esta palabra ángeles, puede referirse tanto a ángeles buenos como a ángeles malos, ya que tanto unos como otros cumplen la voluntad de Dios y llevan a cabo sus propósitos. Estos 4 ángeles, dice aquí el apóstol, estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Y continúa diciendo que detenían los 4 vientos de la tierra. Note la frase que se repite: 4 ángeles, 4 ángulos, 4 vientos. El número 4 es el número cósmico, es el número de la creación y por lo general se refiere a todo el mundo o a toda la humanidad. Esto obviamente está relacionado con la situación que estamos viviendo. Una situación que no se limita a un área geográfica, sino que está relacionado con todo el mundo, con la humanidad entera, con la creación entera. Y esto lo podemos corroborar por el hecho de que los 4 ángeles estaban, dice la palabra, en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La palabra ángulo proviene de una palabra griega que es gonías, y de donde podemos recordar la palabra, por ejemplo, hexágono, la palabra pentágono o la palabra polígono, y cada una de ellas nos habla no solamente de los ángulos, sino del número de los ángulos que posee cada una de esas figuras geométricas. En este caso nos habla de 4 ángulos de la tierra. No estoy diciendo que la Escritura está afirmando que la tierra sea cuadrada, sino que más bien los fenómenos que se describen en este pasaje están descritos aquí como vientos, proceden de 4 ángulos o de 4 puntos cardinales, del norte, del sur, del este y del oeste. Es decir, en otras palabras, abarcan toda la tierra. Mateo describe en el Evangelio del cual él es el autor, describe como una acción inmediata o simultánea a la segunda venida de Cristo, que Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Queda entender Mateo ahí en esa palabra que Jesús va a enviar a sus ángeles a recoger a su pueblo durante su segunda venida de todas las partes del planeta, de los 4 puntos cardinales. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 31. Ahora bien, ¿qué simbolizan los vientos? Bueno, en la Biblia, los vientos o los fenómenos meteorológicos son instrumentos, regularmente son instrumentos en las manos de Dios, en ocasiones para bendecir o en ocasiones para castigar. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba saliendo de Egipto y el ejército egipcio iba detrás de ellos, Dios envía un viento que hace que las aguas del Mar Rojo se abran y el pueblo pueda pasar por en medio, siendo esto una bendición para el pueblo de Dios. Ahora, en este pasaje podemos ver 2 cosas respecto a estos vientos. Primeramente, que los vientos aparecen bajo el control de los ángeles. Los ángeles se les ordena detenerlos a estos vientos. Este control, obviamente, que tienen los ángeles,
ha sido delegado por Dios. Por lo tanto, podemos concluir que Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso lo podemos entender también en la actualidad. Dios es el mismo, Él sigue siendo el soberano del universo y todas las cosas se someten a Él. Por lo tanto, Él sigue teniendo el control de toda esta situación que estamos viviendo. La segunda cosa, en este caso en particular de este pasaje, estos vientos eran o son agentes de destrucción, porque su propósito, si lo vemos en el versículo número 2, en la segunda parte, era hacer daño a la tierra y al mar. Y en el versículo 3, en la segunda parte, añade a los árboles. Ahora, después de esto, Juan ve otro ángel que subía de donde sale el sol. Este ángel es un ángel diferente a los otros 4 ángeles que habló hace un momento. Este ángel subía de donde sale el sol, dice ahí literalmente el versículo 2. De donde sale el sol podemos entenderlo como el oriente. De hecho, la Nueva Versión Internacional así lo traduce, del oriente. En el pensamiento de los judíos, las manifestaciones bondadosas de Dios estaban relacionadas con el oriente. Y he aquí algunos ejemplos. El huerto del Edén, por ejemplo, dice la Escritura que Dios lo plantó al oriente. Génesis capítulo 2, versículo 8. En Ezequiel capítulo 43, versículo 2, dice que la gloria del Dios de Israel venía del oriente hacia el templo. Y tanto el tabernáculo en el Antiguo Testamento como el templo en el Nuevo Testamento, su frente o su cara del tabernáculo o del templo estaba orientado hacia el oriente. Y en cuanto al nacimiento de Jesús, el Mesías, Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así que podemos entender que el hecho de que este ángel sube del oriente, y de acuerdo al pensamiento de los judíos, a diferencia de los ángeles anteriores, los 4 ángeles anteriores que representan lo malo, que representan la destrucción a través de los vientos, este ángel que sube del oriente representa algo bueno. ¿Y qué es eso bueno que representa este ángel? Bueno, Juan, si seguimos leyendo el versículo número 2, dice que este ángel que sube de donde sale el sol tenía un sello, probablemente en la mano, pero este sello no era cualquier sello. Este sello, dice ahí la Escritura, era el sello del Dios vivo. Y esto le da un significado muy especial. Pero antes de ello, quiero explicar que el sello en las Escrituras tiene un triple significado. Primeramente, el sello protege lo sellado de cualquier daño o violación de aquello que está sellado. Por ejemplo, la tumba, la piedra de la tumba donde Jesús fue sepultado, sabemos que dice la palabra que fue sellada por los romanos con el propósito de que no fuera abierta, de que no fuera violada esa tumba y el cuerpo de Jesús fuera sustraído, fuera
robado. Otra cosa, esto lo podemos ver en Mateo 27, 66. Otra cosa es que en el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 1, Juan ve un libro sellado con 7 sellos, lo cual también nos da la idea de que era un libro guardado, un libro protegido, que solamente podía alguien autorizado abrir o abrir cada uno de esos 7 sellos. En segundo lugar, el sello significa propiedad o posesión. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos recordar que los sacerdotes, allá en el Antiguo Testamento, colocaban sobre la mitra que llevaban sobre sus cabezas una lámina en su frente, una lámina de diadema santa de oro puro, donde dice la Escritura en Éxodo 39, 30 y 31, que escribían como grabado de sello, santidad a Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. La palabra santidad tiene el significado de pertenencia o de posesión. Daba a entender que aquella persona, aquel sacerdote, era escogido por Dios, era posesión de Dios para su servicio de manera exclusiva. En Cantares, capítulo 8, versículo 6, uno de los pasajes que más se utilizan para que aparezca ahí en las invitaciones de una boda, de un matrimonio, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Y esto obviamente nos está hablando de una metáfora de pertenencia. Ahí mismo en Cantares, el rey Salomón dice: mi amada es mía y yo soy suyo. Es un símbolo de pertenencia mutua, donde el uno se pertenece al otro. Y en tercer lugar, el sello certifica o da seguridad al objeto sellado, tanto en la antigüedad como en la actualidad. Un documento sellado, sabemos que da validez a ese documento. Así es que entendiendo esto, podemos continuar con lo que hace el ángel. Dice el versículo 2, en la segunda parte, y que el ángel que traía ese sello clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y podemos ver que el cristiano, quien aquí se menciona como los siervos de nuestro Dios, los cristianos estamos sellados en el mismo triple sentido que acabo de mencionar como significado del sello. En primer lugar, el Padre nos ha sellado, por eso el creyente goza de la protección de Dios durante toda su vida. Y esto lo podemos leer en el Salmo 91, en Isaías 43, del 1 al 3, en Mateo capítulo 6, 31 y 32, en Lucas capítulo 12, versículo 44 al 7 y en algunos otros pasajes. En segundo lugar, el Hijo nos ha sellado con el sello de pertenencia, porque la Escritura en Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19 nos dice que hemos sido comprados y redimidos con la preciosa sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados no con cosas corruptibles, dice la palabra. Hemos sido comprados de nuestra anterior
manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el tercer significado, el Espíritu Santo nos ha sellado porque Él certifica que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que Él, Jesús, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Él es las arras de nuestra redención. Y en Romanos capítulo 8, versículo 16, también podemos ver este sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora bien, en este pasaje, de los tres significados, el énfasis primordial del sello está en la posesión, lo cual, o en la pertenencia, lo cual podemos constatarlo por la frase que los que fueron sellados fueron los siervos de nuestro Dios. O sea, hablando de a quién pertenecen o a quién pertenecemos como creyentes, los siervos que somos sellados, pertenecemos a nuestro Dios. Pero también nos habla de su consecuente protección. Esto nos lleva al corazón del mensaje. ¿En qué sentido estaban los cristianos del tiempo de Juan, a quienes originalmente fue escrito este libro, pero también a nosotros el día de hoy? ¿En qué sentido también nosotros estamos siendo protegidos como siervos de Dios? Yo sé que quisiéramos en estos momentos, o quizá nos venga a nuestra mente las palabras o algunas de las palabras del Salmo 91, por ejemplo, las que dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hablando de esa cobertura, de esa protección que Dios tiene sobre los suyos. En el versículo 3, el salmista afirma: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, dice el versículo 4, y debajo de sus alas estarás seguro. El versículo 5 dice: no temerás terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y el versículo 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Y finalmente el versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Yo sé que todos hemos escuchado, y sobre todo en estos tiempos, en estos días, estos versículos del Salmo 91. Y a todos nos gustaría escuchar estas palabras como una realidad, y lo son, sí lo son. Dios tiene cuidado de los suyos. Sin embargo, antes de que meditemos o de que pensemos esto, me gustaría que nos hiciéramos las siguientes preguntas, y que usted se haga estas preguntas y sea sincero en sus respuestas. ¿Hacía el sello que el cuerpo de aquellos cristianos del primer siglo que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano, que estaban siendo muertos por el Imperio Romano, hacía este sello que el cuerpo de ellos se volviera invulnerable contra las flechas, las lanzas y las espadas del ejército romano? Otra pregunta: ¿hacía el sello que el cuello de estos cristianos se volviera tan duro como piedra, de tal modo que haría rebotar el hacha del verdugo? ¿Hacía el sello que este grupo de cristianos de la iglesia primitiva se volvieran a prueba de fuego, de modo que no sintieran el calor abrasador del fuego que envolvería sus cuerpos? Antes de que usted responda, me gustaría que hiciéramos unas preguntas, pero ahora ya más relacionadas con nuestra vida, con nuestra actualidad.
llevemos estas cuestiones más cerca de nosotros. Y la primera pregunta es, ¿hace ese sello que los cristianos de hoy se vuelvan inmunes a las enfermedades terminales como el cáncer, o se vuelvan inmunes a las epidemias como la que estamos afrontando del coronavirus en estos días? ¿Significa el ser sellados que no tendremos accidentes mortales de tránsito? ¿Nos protegerá este sello automáticamente de las crisis de la vida, de la crisis financiera, por ejemplo, que los conocedores comentan que toda esta situación puede traer, y de hecho lo podemos ver en las noticias, que está trayendo ya una crisis financiera a nivel mundial, en la cual de una o de otra manera, tarde o temprano, va a afectar a nuestras familias y a nuestras personas? ¿Nos evitará este sello el deterioro relacionado con el envejecimiento? ¿Significará que los que son cristianos fieles jamás conocerán el dolor que produce ver que su familia se desintegra? Yo creo que todos conocemos las respuestas a estas preguntas, y las respuestas son un rotundo no. La experiencia nos lo dice, las vivencias que hemos tenido nos lo confirman. El sello de Dios no necesariamente nos protege de cada una de estas situaciones. Pudiera hacerlo, pudiera no hacerlo. Esto está solamente en las manos y en los propósitos que Dios tenga para cada una de nuestras vidas. Así que volvemos a preguntar, ¿en qué sentido protege el sello al pueblo especial de Dios? La respuesta podemos encontrarla en el lugar donde dice la Escritura que el sello debería ser puesto. Dice ahí la palabra en el versículo número 3, al final: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y esto lo dice no solamente en este pasaje, lo dice a través de todo el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 4, en el capítulo 14, versículo 1, y en el capítulo 22, versículo 4. Simbólicamente, la frente es el asiento de la percepción, es el asiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de tal forma que podemos darnos cuenta que no es de los problemas, no es de las enfermedades, no es de las crisis, ni siquiera es de la muerte misma, que los cristianos somos protegidos por medio de estos sellos, sino que es a través de cada una de estas situaciones adversas el que somos protegidos. Isaías 43, versículos del 1 al 3, dice ahí la Escritura, y aunque es un pasaje del Antiguo Testamento, es un pasaje que los cristianos del tiempo de Juan, que estaban siendo perseguidos, conocían a la perfección. Dice así el pasaje, Isaías 43, 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo te puse nombre, mío eres tú, haciendo alusión
a la pertenencia de Dios. El pueblo, su pueblo le pertenece a Dios. Los sellados le pertenecen a Dios. Y continuó diciendo el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si usted se fija, si lo leemos detenidamente, podemos entender perfectamente bien a lo que Dios se refería en esta palabra. No dice Dios que no vamos a pasar por las aguas. Dice, cuando pases por las aguas, dando a entender que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por las aguas en un sentido metafórico, no literal. Pero Dios estará con nosotros. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ¿no dice Dios que no vamos a pasar por el fuego? Al contrario, lo pone como una posibilidad. Dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es decir, el fuego de la prueba no te consumirá por completo. Y continúa diciendo el versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, el apóstol Pablo, quizá recordando estas palabras de Isaías 43, en el capítulo 8 de Romanos, versículos 35 al 39, dice de esta manera, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Quizá esto no sea una experiencia para nosotros en la actualidad, por lo menos hasta el día de hoy. Pero para los cristianos del primer siglo, para los cristianos del tiempo de Juan, esto estaba siendo una realidad. Y continúa diciendo, antes, y esa pequeña palabra que sigue en este versículo es reveladora. Dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios no está prometiendo que nos va a librar de estas situaciones, sino que nos está afirmando que aunque pasemos por estas situaciones, recordemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni la enfermedad, ni la infección, ni el contagio, ni la pandemia, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta precisamente es la idea que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. Bueno, lo dejó primeramente a su pueblo de Israel y a nosotros el día de hoy, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 8, donde le dice Dios a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, precisamente donde el sello fue puesto en los siervos de nuestro Dios, en su frente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La idea de este pasaje no era literal, no era que literalmente tengamos que poner o llevar atado a nuestras manos la palabra de Dios. No es que tengamos que traer en nuestra frente, como los judíos acostumbraban a hacerlo, una porción de la Escritura aquí en nuestra mente, en nuestra frente como una diadema, sino que significaba que si la palabra de Dios estaba realmente en nuestro corazón, esa palabra gobernaría nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esa es la misma idea que Dios tiene en el Nuevo Testamento. Él dice en su palabra que Él escribirá sus leyes en nuestros corazones, para que esa palabra sea la que guíe, la que controle, la que tome dominio de nuestros pensamientos y por lo tanto de nuestras acciones. Y no solamente de nuestras acciones, sino también de nuestras reacciones. Así es que podemos darnos cuenta a través de estos pasajes de la Escritura que Dios jamás prometió que no seríamos probados, sino lo que realmente prometió es que jamás seríamos probados más de lo que podamos resistir. Así lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Nos prometió que nunca que nunca pasaríamos por el valle de sombra de muerte, sino que aunque andemos en valle de sombra de muerte, que puede ser una realidad para cualquiera de nosotros, no temeremos mal alguno, porque la presencia de Dios estará con nosotros. Es su presencia la que nos alienta, es su vara y su cayado, como dice ahí el Salmo 23, en el versículo 4, las que nos infundirán aliento. Lo que sí prometió Dios es hacer que todo lo que nos acontezca nos ayude para bien. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, y subrayo, todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Usted sabe que regularmente la causa por la que una persona cae o se levanta de los problemas de la vida se encuentra en la actitud de la persona hacia el problema. Una actitud que como cristianos debemos tener no simplemente positiva. No hablo de un positivismo, sino una actitud de fe en la palabra de Dios, una actitud de fe en las promesas de Dios, una actitud de confianza en Dios, en la presencia de Dios, y una actitud de esperanza en todo lo que Dios nos dice en su palabra. A este respecto le invito para que considere la actitud del apóstol Pablo en medio de sus aflicciones en general y sobre todo de la muerte en particular. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo
16, escribe el apóstol estas palabras: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos, y eso debe ser una palabra clave en nuestra fe, en nuestros corazones, que sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando el apóstol Pablo estaba viviendo sus últimos días, sus últimos tiempos sobre esta tierra, le dejó una palabra escrita a su hijo espiritual Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, el apóstol abre su corazón ante Timoteo, sea sincera, y le escribe estas palabras: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos y amigos que ven y escuchan esta reflexión, yo sé que quizá algunas de estas cosas o muchas de estas palabras que les he compartido quizá no sea lo que usted esperaba escuchar, quizá no sean palabras muy populares, pero estoy seguro que es el mensaje de Dios para nuestra vida, para su pueblo, para la humanidad entera en estos días que estamos viviendo. Es el mensaje de Dios a través de toda la Escritura. Y podemos ver algunos pasajes que la confirman. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 21 y 22, dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5 dice de esta manera: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza,
y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago, por su parte, en su primer capítulo, en los versículos 2 al 4, dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La prueba de nuestra fe tiene propósitos de Dios para nuestra vida. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y ahí mismo en esta primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que, hermanos, podemos concluir este mensaje con 3 cosas. La primera de ellas es que tengamos la plena confianza, la plena certidumbre de fe que Dios tiene todas las cosas bajo su control. Hemos escuchado muchas cosas acerca de este virus, que si es una farsa, que si la realidad es tan grave como se plantea, o que si fue un virus que provino de la costumbre de algunos orientales de comer animales exóticos, e incluso se habla de la teoría de que este virus fue creado con algún propósito. Pero independientemente de cuál sea la verdad, al final de cuentas, la verdad que prevalece sobre todas las demás es que nuestro Dios tiene completo control sobre todas las cosas. La segunda cosa es que como cristianos que hemos sido sellados, le pertenecemos a nuestro Dios. Y nada, ni siquiera la muerte, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera cosa que quisiera dejar como conclusión es que así como iglesia, de Jesucristo de este siglo XXI, hemos sido llamados a afrontar esta situación, pero hacerla con un pensamiento diferente. Afrontar esta situación sin temor. Afrontar esta situación sin confusión. Afrontar esta situación sin desesperación, sino con fe. El mundo
en estos tiempos tiene miedo, está temeroso, gobierna la incertidumbre sobre lo que pueda acontecer. Y aquí es donde Dios quiere que su iglesia se levante con un pensamiento diferente, mostrándole al mundo que la palabra de Dios, las promesas de Dios gobiernan nuestra mente y gobiernan nuestra vida de tal manera que nuestra mirada está en Cristo, y eso hace que nuestra fe, nuestra confianza, nuestro valor resida en Dios y en su palabra. Así es que, hermanos, levantémonos, iglesia, levantémonos y podamos entonar con fe aquel hermoso y viejo himno que el día de hoy es tan actual como el día que fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, el himno Iglesia de Cristo. Entonémoslo juntos para finalizar este mensaje. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador se entrega